noches. Están ahí en vivo. Buenas noches, buenas noches. Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar y vamos a estudiar el tema siguiente. Jesús sana al leproso. Es la historia registrada en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Hoy vamos a estudiar Jesús sana al leproso. Por favor, abran su Biblia, Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Antes de empezar, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿quién ha tenido problemas en la piel alguna vez? Darse la mano. Dermatitis, espinillas, no sé, cualquier problema. Yo tuve una vez un problema en la piel, grave, creo yo que fue grave. Hace 10 años, cuando recién me casé, un cliente de mi esposa le regaló ácido muriático a mi esposa. Y estábamos arreglando la casa, que todo marche bien, ustedes saben, ahí dedicados. Y sucede esto, que yo utilicé irresponsablemente el ácido. Yo no sé qué hice, pero con el trapo me unté, no sé, las manos. Me lavé normalmente, traté de que todo el químico se me salga de las manos y al siguiente día mis manos estaban amarillas, como los Simpsons, amarillas completamente. Y yo estaba espantado. No sé si mi esposa estaba espantada, pero yo sí estaba espantado en ese tiempo. Y mi esposa dijo, yo creo que ya te ha de pasar. Y segundo día, las manos seguían más amarillas todavía. Y a mí me daba vergüenza contar que yo me había pasado este accidente. Y empieza la piel a hacerse más fea y tierna. Y empieza a caerse a pedazos la piel. Yo me sentía como un leproso. Yo me sentía, decía, así se debió sentir un leproso. Mire, vamos a ver esta historia en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40, y hoy vamos a terminar los últimos 5 versículos del primer capítulo. Dice el texto, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Cuando estaba haciendo este estudio, digo, necesitamos saber qué era la lepra o qué es la lepra. La lepra, hermanos queridos, es una enfermedad que es conocida actualmente como la enfermedad de Hansen. Es una infección crónica causada por una bacteria. El nombre de esta bacteria en el latín es Mycobacterium leprae. Ese es el nombre científico de esta bacteria. Afecta la piel, los nervios periféricos, la mucosa en las vías respiratorias y los ojos. Es decir, que el leproso tiene muchos problemas en sus ojos y en la nariz. ¿Quién de ustedes se ha enfermado este último mes de gripe? Alce la mano. El que se enfermó de gripe. Imagínense, estar enfermo de gripe es molestoso, pero estar con un malestar en las vías respiratorias todo el tiempo debió ser algo muy feo. ¿A quién se le ha metido algo en el ojo? Yo tengo muchas historias de esas. El año pasado se me metió un fierro en el ojo, ¿sí? Por no utilizar gafas. Dije, este trabajito lo hago rápido. Hago el pedazo de metal en el ojo. Me fui a sacar en el hospital. ¿Sí? El ojo estaba rojo como el hermano Galo. Así estaba el ojo. Hermanos, solamente un momento con una astilla en el ojo, solamente un momento con algo en el ojo, uno se siente mal. ¿Sí? Los que trabajan en carpintería, los que han trabajado en construcción, les ha pasado y sabemos qué difícil que es esto.
La lepra, hermanos queridos, si no era tratada pronto, y si hoy en día no se trata pronto, puede causar deformidades y también discapacidades permanentes. ¿Eso qué significa? Que la lepra causaba que las personas no tengan un brazo, no puedan movilizarse con sus propios pies. O sea, era terrible. Se quedaban ciegos, perdían la vista, se quedaban sordos, no podían oler. La lepra era muy difícil y me puse a investigar otro poco para que ustedes lo entiendan y nosotros juntos lo entendamos y lo estudiemos ahora. El término lepra en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos, se podría decir, se usaba para describir todo tipo de enfermedades cutáneas. O sea, si alguien tenía un cáncer, lepra, le decían lepra. A toda enfermedad de la piel le llamaban lepra. En el siglo XIX, el doctor Gerard Armauer Hassen descubrió específicamente en el año 1873 esta bacteria que yo les dije, ¿sí? Mycobacterium leprae. Él dijo, esta es la causante de esta enfermedad. En el siglo XX, en 1940, se descubrió la dapsona, y este sería el primer tratamiento contra la lepra. Imagínense, en el año 1940 recién se descubre la cura para esta enfermedad. En los años 80, 40 años después, en los años 80, se implementó la primera terapia de multimedicamentos llamada TMM, y esta terapia, a base de medicamentos, pudo detener completamente la lepra, curando a millones de personas. Esto ya en los años 80, 1980. Eso significa que nuestros abuelos conocieron a personas con lepra, miraron a personas leprosas. Imagínense, o sea, era algo muy común. Una pregunta, ¿cuándo fue erradicada la lepra? ¿Alguien sabe de ustedes? ¿Cuándo creen ustedes? La lepra no ha sido completamente erradicada. O sea, todavía existe lepra, si ustedes no sabían. ¿Sí? Fue controlada a nivel mundial en el año 2000. En el año 2000 se controló y bajó la incidencia a un caso por cada 10.000 habitantes. Entonces, todavía tenemos casos en el mundo. Tenemos casos en India, en Brasil y en algunas partes de África donde todavía hay lepra. Gracias a Dios, como les dije, la lepra es curable con antibióticos y ya no es tan contagiosa como se creía en la antigüedad. Y quiero presentarles algunas curiosidades de la lepra antes de continuar con el estudio. La lepra es una de las enfermedades más antiguas registradas. Se han hallado restos humanos con evidencia de lepra en la India que datan de 4.000 años atrás. O sea, es una enfermedad antiguísima. Algo que usted tal vez no lo sabía. Los armadillos pueden portar la bacteria Mycobacterium leprae. Y pueden los armadillos transmitir esto a los humanos. ¿Quién se ha comido un caldo de armadillo? Ha estado en un grave riesgo. Si no estaba bien cocinado, ustedes tenían el riesgo de ser contagiados. El armadillo contiene esa bacteria y los síntomas pueden tardar entre 5 y 20 años en manifestarse después de la infección. Es decir, que usted puede infectarse ahora o se infectó hace 20 años atrás y le puede empezar a manifestar después de 20 años los síntomas. Como curiosidad, hermanos. Vamos a abrir el libro de Levíticos capítulo 13, versículo 45. Vamos a ver el contexto, qué pasaba con la ley antigua con respecto a los leprosos. Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46.
Levíticos capítulo 13, versículos 45 al 46. Hay algunos aquí que comieron armadillo, ¿verdad? Claro, dice. Sí, con camote o yuca. Muy bien. Esperemos, Dios mediante, que no esté contagiado, hermano. ¿Sí? Dios mediante que no. Levítico capítulo 13, versículo 45. ¿Ya están ahí? Dice el texto: el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. ¿Cómo era la vestimenta del leproso? Se le identificaba porque sus vestimentas eran rasgadas. ¿Y su cabeza cómo estaba? Descubierta, y embozado pregonará: ¡inmundo! ¡Inmundo! Y así este hombre caminaba por los caminos, no se le permitía entrar y decía así: ¡inmundo! ¡Inmundo! Esto era una ley para un judío. O sea, no podía acercarse a las otras personas. Verso 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Es decir, que la enfermedad le tenía aislado. Fuera del campamento será su morada. Es decir, que un leproso no podía adorar a Dios como los otros. Y andaba por fuera del campamento, apartado de la gente, inmundo, inmundo, diciendo. Y la gente tenía miedo, tenía temor, y nadie quería acercarse porque le tenían por inmundo. ¿Qué le parece? La lepra en tiempos bíblicos era una enfermedad devastadora, tanto física como espiritualmente. Una persona, imagínese, se miraba y se le caían los dedos a pedazos. El rostro desfigurado. ¿Y cómo estaba en su interior? ¿Cómo se sentía en su interior una persona leprosa? Devastado completamente. Sus emociones, espiritualmente se sentía excluido de los demás. El leproso era considerado inmundo y estaba condenado al aislamiento total. Así era la vida de un leproso. Pero en esta historia, cuando leemos, podemos repetir la lectura en el versículo 40, vino a él un leproso rogándole. Y este leproso, ¿dónde debía estar en ese momento? Alejado, apartado. Pero este hombre rompe la tradición, rompe la ley misma y busca a Jesús y se hinca delante de Jesús a pedirle por favor que le cure. Rompe reglas sociales, rompe reglas religiosas para acercarse a Jesús. Y hay una expresión que me encanta. La expresión que utiliza este hombre es: si quieres, puedes limpiar. Pregunta: ¿este hombre tiene dudas acerca de Jesús? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Tiene dudas, sí o no? No tiene dudas acerca de Jesús. Él sabe que Jesús puede hacer ese milagro. Él busca a Jesús rompiendo todas las reglas. ¿Sabe cuál es la duda de este hombre? La duda de este hombre es: Jesús puede salvarme, Jesús puede curarme, Él tiene el poder, pero mi duda es: ¿será que Él quiere hacerlo? ¿Será que Jesús quiere sanarme a mí? Yo creo que hay muchas personas en esta misma condición. Dios tal vez no me sane. Dios tal vez no me quiera curar a mí. Él puede hacerlo, pero tal vez Él no quiera hacerlo conmigo. Esta era la duda que tenía este hombre. Creía en el poder de Dios, pero él decía: tal vez Jesús no quiere sanarme a mí. Tal vez Él no le interese sanarme a mí. Estamos hablando acerca de la lepra. Obviamente tenemos que hacer aplicaciones hoy en día para nosotros
Y yo he pensado, ¿cuál es el problema común de todos los cristianos? ¿Contra qué enfermedad nosotros estamos luchando? ¿Cuál es la enfermedad que nosotros día a día queremos curar de nuestra vida? ¿Cuál es? El pecado. El pecado es una enfermedad. Y la verdad es que mucha gente no se da cuenta que está enferma de esto. Y como no se da cuenta, ¿va a curarse? No. Y probablemente, como la lepra, muchos ya tienen la lepra. Algunos ya tienen la lepra, pero todavía no se manifiesta esa lepra. Muchos ya tienen este problema, pero no quieren aceptar que están enfermos. Vamos a ir un ratito a Isaías, un texto paralelo que voy a utilizar en este estudio bíblico, Isaías capítulo 1. Y quiero presentar, hermanitos queridos, el ejemplo de Israel. Israel es un ejemplo en este texto que vamos a estudiar a no seguir. Miren lo que estaba pasando con Israel. Isaías capítulo 1, versículo 2. ¿Usted se ha encontrado con personas que son tercas? ¿Usted conoce a personas tercas? Bueno, ahorita vamos a tratar con personas tercas en el capítulo 1 de Isaías. Dice el Señor en el capítulo 1, versículo 2, oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Por qué deberíamos escuchar a Dios? ¿Por qué usted y yo debemos escuchar a Dios? ¿Por qué los ángeles tienen que escuchar a Dios? Porque habla del cielo, pero también habla de la tierra. ¿Por qué se debe escuchar a Dios? Porque habla Jehová. Es decir, que cuando Dios está hablando, usted y yo debemos escuchar. Pero hay gente de oídos sordos. Hay gente que no le interesa el mensaje. Y nosotros, hermanos queridos, no debemos ser ese tipo de personas. Mire, ¿a quién se dirige de esta manera? Crié hijos y los engrandecí. Es decir, Israel, ¿qué era? Los hijos de Dios. ¿Israel fue engrandecido? Sí. Pero ¿cuál fue el problema de Israel? ¿Cuál fue el problema? Y ellos se rebelaron contra mí. Cuando hay rebeldía, hermanos queridos, siempre va a haber grandes problemas. La rebeldía causa grandes problemas. Usted no sea un rebelde. Por favor, no sea un rebelde porque va a tener problemas con Dios. Vamos a ver cuáles son esos problemas. Miren la comparación. ¿Quién ha trabajado en el campo? Hace la mano el que trabajó en el campo. Muy bien. ¿Quién más? Que por ahí tuvo la familia animales. Bueno, algunos, ¿no es cierto? Ha trabajado en campo. Hay un animal, el buey, que es grande. El buey, bueno, por los mexicanos pensamos que son la gente, ¿no? Órale, güey. Pero no habla de ese güey. Está hablando de qué? De un toro. El toro es un animal grande y peligroso. Pero a pesar de ser grande y peligroso, este buey conoce quién es su dueño. Yo vi en el internet que en una corrida de esas de toro, no sé cómo se llama, no sé si se llama corrida, pero en España sueltan los toros en la calle, ¿se ha visto? Y bajan los toros, pero bien enojados, son toros de Sevilla, bien bravos. Y esos toros, al que se salió a la calle, y es la diversión de los españoles, correrse el toro y no dejarse agarrar, ¿no? Esa es la diversión. ¿Sí? Aquí hacen lo mismo, pero en las plazas de toros. Son toros muy bravos y grandes. Pero vi un video donde un abuelito fue despacio donde el toro, y todos estaban impresionados. Le va a matar el toro, porque era un toro grande, muy grande. Y el toro va corriendo donde esa persona y todos pensamos que lo va a lastimar. Pero el toro se agacha la cabeza y se apega a la mano de su dueño. Porque en los animales, hermanos, el animal, aunque sea bravo y grande, estamos hablando del toro, nunca puede rebelarse contra su propio dueño.
El otro ejemplo que presenta el Señor aquí es del asno. Yo he escuchado que los campesinos, los que han criado animales, están atrás de los animales, buscándoles, ¿no es cierto? Y los animales no se dejan atrapar, ¿verdad? A veces quieren atrapar un caballo o un ternero, en este caso un asno, y no se dejan atrapar. Por algo les dicen los burros, ¿no? Porque no hacen caso. Le dice, le jala y el burro se detiene. Y hacen fuerza para llevárselo y no quiere. Qué necio que es este burro. ¿Sí? Entonces de ahí sale el apodo, no seas burro, o sea, no seas necio, no seas obstinado. Pero a pesar de que el asno es del burro, ¿qué pasa en la noche? Vuelve a su pesebre, vuelve a su hogar y sabe dónde dormir. Entonces el buey conoce a su dueño, el asno vuelve a su lugar, pero ¿cómo estaba el pueblo de Israel, hermanos queridos? Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Yo les felicito porque han venido aquí y tienen esa voluntad de aprender la palabra de Dios. Porque la falta de conocimiento hace que el pueblo de Dios no entienda. Hace que el pueblo de Dios sea rebelde. Pero mire la descripción, hermanos. Yo quería llegar a este punto, versículo 4. Oh gente pecadora. ¿Cuál era el problema de ellos? El pecado. Pueblo cargado de maldad. ¿Y cómo les trata a sus propios hijos? Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Mire, lamentable lo que le está pasando a Dios. ¿Y por qué digo lamentable lo que le está pasando a Dios? Porque está sufriendo con este pueblo, está sufriendo con sus hijos que son rebeldes, que son pecadores, que son malignos, que son depravados. ¿Y sabe cómo se sentía Dios? ¿Cómo estaba Dios con sus hijos así, de esa manera? ¿Cómo se sentía Dios? Ahí lo dice. Al final del versículo 4. ¿Cómo se sentía Dios? Estaba airado. A Dios le molestaba esta actitud que tenían sus hijos. Provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Y sabe qué estaba pasando con ellos? Se volvieron atrás. A Dios no le gusta la gente que se vuelve atrás del pecado. Se enoja Dios. ¿Y qué tiene que hacer Dios para enderezar a esa gente? Si usted está pecando, hermanos queridos, y le está pasando algo grave, piensen en este versículo. Porque la verdad es que Dios sí castiga. Dios sí castiga. Versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? O sea, Dios sí castiga cuando pecamos. Si le pasó algo a usted, ¿qué está diciéndole Dios? Mijito, ya deja el pecado. Mijito, ya es hora. Así como el papá le castiga al hijo y le dice, mijo, ya, yo no quiero castigarte, mijito, pero tú continúas con lo mismo, sigues cometiendo los mismos errores. Esto le está diciendo Dios a Israel. Y le dice, ¿todavía os rebelaréis? Es decir, ¿quieren ser todavía rebeldes? ¿En serio? Y miren la condición espiritual de ellos. ¿Cuál era su enfermedad? Aquí está, miren. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y esto me encanta porque es la descripción gráfica de lo que sucede con el pecado de las personas. Miren, una persona que está viviendo la vida loca, como Ricky Martin, pasándola, pero como ellos dicen, pues de lo mejor, viviendo la vida, ¿no? Y algunos padres de familia le dicen, es que mijito, viva la vida, ahora que puede y es joven. Una persona que supuestamente está viviendo la vida loca, ¿sabe lo que pasa? Aquí hay problemas en su cabeza. Hay problemas en sus pensamientos. No son correctos. Hay una enfermedad en su mente. ¿Y sabe qué? No es que se están divirtiendo. ¿Cómo está su corazón por dentro? Doliente. Eso significa que su corazón le duele. Y es por eso que la gente que supuestamente está
viviendo la vida loca, quiere suicidarse, quiere quitarse la vida. Y dice, hay algo que me falta en esta vida y yo no sé qué me falta, dice esa gente. Algo está pasando en mi vida que me siento vacío. ¿Y sabe qué es? La ausencia de Dios. La ausencia de Dios, ¿por qué? Porque supuestamente está viviendo la vida loca, supuestamente está disfrutando la vida, pero hay un vacío espiritual dentro de él que nadie le puede llenar, solamente Dios. Y mire, por favor, aquí está una descripción de la enfermedad de los israelitas, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Estamos viendo la lepra espiritual de Israel. Desde donde dice, desde la planta del pie, tóquese la planta o mírese la planta. No hay nada más abajo. Es decir, es una enfermedad completa. Desde la planta del pie, ¿hasta dónde? Hasta la cabeza. Todo está enfermo. No hay en él cosa sana. ¿Y cómo está? Sino herida. Y la gente sin Cristo vive así, hermanos. No sé qué me pasa, es que tengo esto y aquello, y lloros y sufrimientos, herida, hinchazón. ¿Y cómo están las llagas? Llenas de pus, podridas, podridas. No están curadas, este es el problema. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición espiritual de las personas sin Dios. Esa es la condición espiritual. ¿Qué tiene que hacer una persona si se siente así? ¿Qué tiene que hacer si alguien me está escuchando en este momento por Instagram y dice, hermano Henry, ¿qué hago? Yo me siento así. Yo creo que sí, en verdad estoy enfermo espiritualmente. Tengo ese problema espiritualmente. ¿Qué hago? Isaías capítulo 1, versículo 16. Y aquí está la solución, hermano. Este libro se escribió hace 2800 años y todavía nos está enseñando y redarguyendo de pecados. Nos está diciendo, eso está mal. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aquí está, Isaías 1:16. ¿Qué hay que hacer? Lavaos y limpiaos. ¿De qué va a hablar? El texto va a hablar de arrepentimiento, de una limpieza espiritual. Y dice el texto, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Yo no puedo decir que estoy lavado y limpio si quiero seguir pecando. Maite hoy va a ser bautizada. Ella dice, yo quiero ser bautizada. Hoy va a ser limpiada con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ella va a ser perdonada sus pecados. Pero, hermanos queridos, debe haber arrepentimiento. ¿Y cómo se logra el arrepentimiento? Quitando las malas obras delante de Dios. Si yo fui antes mentiroso, debo dejar de ser mentiroso. Si yo les mentía a mis papás, debo dejar de mentir a mis papás. Si yo era un fornicario, estaba cometiendo relaciones sexuales ilícitas, debo dejar ese pecado. Si yo veía pornografía, debo dejar la pornografía. Si yo hablaba malas palabras, debo dejar de hablar malas palabras. Si yo miraba con lujuria a los hombres o las mujeres, debo dejar ese pecado. Si me gusta o me gustaba hablar mal de las otras personas, ¿qué tengo que hacer? Dejar de hablar mal de las personas. Estamos hablando de arrepentimiento. Dice ahí, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Y subraye por favor esto, porque esto es la definición del arrepentimiento. Subraye conmigo por favor. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Y esta es la definición de arrepentimiento, hermanos. ¿Cuál es el arrepentimiento? Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. ¿Sabe qué significa esto? Que nosotros podemos cambiar y que toda persona tiene la oportunidad de cambiar. Es algo que se deja por el conocimiento de Dios, pero se aprende también por el conocimiento de Dios. Por eso el ladrón es convencido de pecado y dice, mira, estás haciendo mal.
Entonces, ¿qué hago? Dejo de robar y aprendo a trabajar. Y así con todos los pecados. El mentiroso deja la mentira porque es malo delante de Dios y empieza a solucionar todo con la verdad, pase lo que pase. Entonces eso es el arrepentimiento, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Y buscar el juicio, hacer las cosas bien, restituir al agraviado. Si usted dice, me arrepentí y no quiere pagar al que le vio, usted no se ha arrepentido. Si entendemos todo esto, ¿verdad? Si usted dice, no, es que yo ya dejé ese pecado, pero ya, viva diferente, restituya. Si usted le hizo daño a alguien, ¿qué debo hacer si yo le hice daño a alguien? Papá, mamá, perdone. Hermano, perdona. Disculpe, Señor, yo el otro día le traté mal. Yo ahora conozco a Cristo y le pido perdón porque yo me comporté como no debía. Restituir a la gravedad. Esposa, mira, yo todo este tiempo me he portado mal, he tenido mal carácter, he tratado, no sé, mal de alguna forma, perdónenme. Restituir. Y mire lo que hace el Señor. ¿Sí? Versículo 18, nos saltamos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, mire, no es solamente fe, para los que dicen fe nada más y ya, no, es arrepentimiento también. Y cuando me arrepiento, mire lo que puede hacer el Señor. Y esto va a ser con Maite, el día de hoy. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, negros, ¿qué va a pasar? Como la nieve serán emblanquecidos. Perdón total. Y si fueran rojos como el carmesí, no hay nada más rojo que el carmesí. Vendrán a ser como blanca lana. Así que a esto se refiere cuando hablamos de enfermedad espiritual. La lepra puede ser la enfermedad más fea, horrible, que se cae la gente a pedazos, sus partes. Imagínense que se le caiga la nariz, las orejas. Terrible, ¿verdad? El pecado de la misma manera, hermanos, causa muchos daños terribles en la vida de las personas. Así que yo quiero decirle algo. Venga Jesús. Busquemos a Jesús. No importa si usted ha sido impuro, no importa si usted se siente indigno y dice, yo no creo que el Señor me vaya a sanar, como el leproso. Él puede hacerlo, pero en mi caso creo que es distinto porque tal vez no quiera mi sanar. Y la respuesta es que sí. Si usted se acerca al Señor y usted con fe reconoce la autoridad, Dios puede sanarle. Porque la verdadera fe reconoce la autoridad de Jesús. Así como el leproso reconoció la autoridad. Y no estamos exigiendo a Dios, sino que le rogamos y buscamos su misericordia y le decimos, Señor, por favor, usted puede hacerlo. ¿Quiere hacerlo? Y le invito a romper lo que le separa con Dios. No sé qué sea miedo, incertidumbre, busque al Señor, rompa así, no sé, la tradición de su familia, tal vez diga, es que mi familia en esa tradición, todos hemos sido de esa religión, rompa eso y busque a Jesús. ¿Y sabe qué? Jesucristo va a tener compasión, como lo dice Marcos capítulo 1, versículos 41 al 42. Marcos capítulo 1, versículos 41 al 42. Dice el texto y continúa la historia del leproso de la siguiente manera. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Lo que quiero mostrarles es que Dios es compasivo. No solamente es poderoso,
En la versión NBI dice, fue movido a compasión. Y yo veo en Dios esta actitud que Dios tiene un corazón tierno y misericordioso. Si usted va con fe, si usted va con arrepentimiento, hermanos queridos, Dios va a sanar. Dios sí va a sanar. Y lo impresionante es que Jesús toca al leproso. Y alguien dirá, pero ¿qué tiene de malo que toque? Tenía mucho de malo. En Levítico 5, no lo abra. En Levítico 5, versículo 3 dice que les era prohibido tocar cosas inmundas. Jesús desafía la misma ley mosaica y toca al que era impuro. Le toca. No se debía hacer esto. Porque tocar a un leproso significaba volverse inmundo también. Y a mí me impresiona todo esto. Jesús no se contamina con el leproso. Al contrario, el leproso se purifica con la santidad de Jesús. Porque Dios es poderoso. Porque Dios es santo y bueno. Y Él en su poder purifica con su santidad al leproso haciendo el milagro. La otra cosa que yo miro en el texto bíblico es que Jesús siempre está disponible. Cuando le dice, ¿será que puedes sanarme, Señor? ¿Qué dice Jesús? Quiero, sé limpio. Jesús no solamente tiene el poder, hermanos, de sanar a este hombre, Él tiene la disposición de sanar. Y la sanación es inmediata. No es un proceso, no es que va a ser un proceso en que, no. Es un milagro instantáneo lo que estamos mirando. Y lo que yo quiero decirle a ustedes es que Jesús no rechaza a los pecadores. Él no rechaza el corazón contrito y humillado. Él no rechaza aquel corazón que llega a Jesús arrepentido. Cuando Jesús toca, hermanos queridos, Él cambia las vidas. No solamente sana. Escúcheme muy bien. Cuando Jesús toca, Él restaura la dignidad. Porque este hombre andaba aislado. Era impuro. Dios le devolvió a este hombre la dignidad. Y no solamente la dignidad. ¿Sabe lo que hizo con este hombre? Le devolvió la comunión con Dios. Porque el leproso no podía ir a ofrecer el sacrificio al templo. Ahora el leproso tiene la oportunidad de acercarse al templo de Dios a presentar su sacrificio. Porque el toque de Dios, el toque de Jesús, restaura la vida, la dignidad y la comunión con Dios. Porque Dios tiene la disposición de sanarnos a cada uno de nosotros. Me gustaría volver a algo muy importante que faltó leer en Isaías. Por favor, volvamos a Isaías, capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 20, porque quiero leer esto, porque es importante entender, hermanos queridos, el proceso de Dios. Y de usted depende mucho su salvación también. Dios da todo lo necesario para salvar, pero no va a obligar a nadie. Siempre va a haber la voluntad del hombre de acercarse a Él. Miren lo que dice el texto, versículo 18. ¿Se acuerda que hablábamos de arrepentimiento? Miren 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hasta aquí nos quedamos. Pero hay una condición. Escúcheme muy bien, hermanitos. Si quisieres y oyeres. Usted puede tener toda la disposición de evangelizar, pero siempre va a depender de la decisión que tomen las personas. Las personas deben querer y deben estar dispuestas a oír. He escuchado a veces cuando dicen, sí, 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 yo desconfío mucho de la gente que dice, sí, 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 porque en realidad no le están poniendo atención. ¿Va a venir a las conferencias? Sí, sí, sí. Yo dije, no viene.
me está diciendo el sí, 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 para que me vaya, para que no le moleste más, pero no está comprometiéndose. Hay mucha gente que dice, sí, sí, sí. No, hermano, disponibilidad, querer hacerlo, oír. ¿Y sabe qué? Comeréis el bien de la tierra, seréis bendecidos. Pero mira el versículo 20, consecuencias. Si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Por qué? Porque está firmado por Dios. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vamos terminando el pasaje de Marcos, hermanos. Marcos capítulo 1, versículo 43. Marcos capítulo 1, versículo 43. Y pasamos a nuestro tercer punto. Y vamos a ver la instrucción que Jesús le da al leproso. Dice el texto. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Entonces, había una ley, en Levítico 14, que no lo vamos a leer porque no tenemos tiempo, donde, ¿qué pasaba si un leproso se curaba por milagro? Pues debía presentarse y obedecer la ley, presentarse ante el sacerdote. Hay dos propósitos del mandamiento de Jesús. Número uno, la validación oficial de la sanidad del leproso. Y número dos, para testimonio de los líderes religiosos. Entonces, este milagro fue ¿para quiénes? Para los líderes religiosos, para que crean. Esto debía ser el leproso, pero también no debería decir a nadie. Y es muy interesante esto, hermanos queridos. ¿Por qué razón Jesucristo decía, no digan a nadie este milagro? Esto los eruditos lo llaman el secreto mesiánico. Cuando Jesús decía, no digan a nadie lo que sucedió, se llamaba el secreto mesiánico, donde Jesús prohibía a las personas divulgar su identidad y sus milagros. Y tenemos 10 referencias donde, por ejemplo, Jesús manda callar a los espíritus inmundos, donde Jesús no deja hablar a los espíritus, ¿sí? Luego les voy a pasar los textos bíblicos. También, por ejemplo, en este caso, al leproso le dice, no lo digas a nadie, ¿sí? Muéstrate al sacerdote. En el capítulo 3 también, versículos 11 y 12, dice a los leprosos que cállate, no le dejaban hablar para que no le descubriesen. Más adelante, en el capítulo 4, dice que los secretos de Dios, las instrucciones de Dios no es dado a todos, sino solo a sus discípulos. En el capítulo 5, versículo 43, cuando Jesús se acuerda sanó a la hija de Jairo, ¿qué le dijo? No digan a nadie esto. ¿Sí? Cuando sana al sordo mudo en el capítulo 7, también les prohíbe hablar sobre el sordo mudo. Cuando Jesucristo en el capítulo 8 sana al ciego y dice, no entren a la aldea, que no lo sepa nadie. En el capítulo 9, después de la transfiguración, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué pasa? También les dice que no divulguen. Y es interesante, ¿no? Cuando Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué dice ahí? No lo digan a nadie. Ahora, ¿por qué Jesús quería mantener esto en secreto? Hay 3 ideas, hermanos, por qué razón Jesús quería mantener estas cosas en secreto. Tal vez para evitar la falsa idea del Mesías, porque ellos querían un revolucionario que les saque físicamente de la esclavitud de Roma. Entonces Jesús quería que los ánimos no se incrementen y que no le quieran proclamar rey, como lo quisieron hacer después de la alimentación a los 5,000. Número 2, para controlar el ritmo de la misión. Jesucristo tenía un protocolo, tenía que seguir enseñando, tenía que también seguir predicando, tenía que enfrentarse a los
líderes religiosos y terminar en la cruz del Calvario. Número 3, la misión de Jesús no era solo milagros. Había un plan de redención también. Entonces, Jesús, hermanos queridos, tenía un plan establecido y por eso muchas veces dijo, no digan esto a nadie, para que su fama no se incremente aún más y más. Punto número 4. Vamos a ver la reacción del leproso. Marcos 1:45. Veamos qué hace el leproso. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Jesús le ordena al leproso no contar lo sucedido. ¿Y qué hace el leproso? Desobedece y empieza a divulgar. Esto causó un problema en Jesús. Jesús ya no podía entrar abiertamente a las ciudades y él tenía que andar fuera de las ciudades. A pesar de esto, la gente buscaba a Jesús. Ya lo vamos a ver en el capítulo 2. Ahora, algo muy interesante, hermano. Algo muy interesante. Estoy saltándome algunas aplicaciones. ¿Cómo estaba el leproso cuando estaba enfermo? No, ¿dónde tenía que estar? ¿Dentro de la ciudad o fuera de la ciudad? Fuera de la ciudad. ¿Y Jesús dónde estaba antes de conocer al leproso? Adentro de la ciudad. Jesús sana al leproso y el leproso ahora puede entrar en la ciudad. Y Jesús ahora tiene que estar afuera. Esto se llama redención. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz. No podíamos entrar al cielo por nuestros pecados. Pero Jesús es clavado en la cruz, ¿para qué? Es hecho maldición, ¿para qué? Para que nosotros podamos entrar en los cielos. Es la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces, la desobediencia de este hombre, podría decir alguien, no, es que tenía buena intención de hablar de Jesús. No desobedezca a Jesús. En vez de ayudar, usted puede arruinar las cosas. Jesús ya no podía entrar a las ciudades, pero el plan de Dios continuó. La gente va a ir a Jesús, porque el mensaje de Jesús es irresistible, hermanos queridos, y el propósito de Jesús va a continuar su curso. Hoy hemos estudiado cómo Jesucristo tiene el poder de sanar, cómo Jesucristo tiene el poder de transformar a las personas, de darles dignidad a las personas, de restaurarles completamente para que puedan adorar a Dios. Pero se necesita de fe, arrepentimiento y disposición. Busque a Jesús y hallará misericordia, porque Jesucristo quiere tocarnos. Y si Jesucristo nos toca, es lo mejor que nos puede pasar. No desobedezca a Dios, siga las instrucciones, porque en vez de ser alguien que va a colaborar, va a terminar siendo un estorbo. Jesús limpia el impuro, restablece, sana, y Él quiere que usted cumpla la ley, porque Jesús dijo, muéstrate al sacerdote, porque Él quiere que usted y yo cumplamos la ley. ¿Sí? La sanación del leproso nos enseña sobre la fe, sobre la obediencia, sobre la compasión y cómo solo Jesús puede transformar nuestras vidas. El Señor les bendiga. La siguiente semana continuamos con el capítulo 2.